Fase 3 de la pandemia y la población mexicana se encuentra sumergiéndose cada vez más en una crisis económica que será difícil de superar. Hay negocios cerrando y empleados que desde hace semanas no perciben el sueldo acostumbrado. ¿En qué se diferencia la crisis económica de México a la de otros países en el mundo? ¿Para cuándo se vislumbra una posible recuperación? En entrevista para Enlace Judío, Enrique Pressburger, maestro en finanzas y doctor en administración pública, responde. Hola Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto que me prestes de tu tiempo para esta entrevista para Enlace Judío. Al contrario, Nadia, un honor para mí estar contigo y con la red Enlace Judío, a la que le tengo un aprecio muy particular. Y bueno, sé que es una audiencia que le gusta el contenido sofisticado y sé que tú particularmente tienes una serie de reportajes siempre de excelente calidad y una base de seguidores siempre ansiosa de ver qué estás preparando. Gracias, Enrique, te agradezco. Vayamos de lleno al tema. La verdad es que la economía es la otra pandemia mortal que estamos padeciendo todos hoy en día. Y ante esto te tengo una pregunta. Sabemos que la crisis no es nacional, sino mundial. Sin embargo, podríamos decir que México tiene algunas particularidades con respecto a la crisis económica. ¿En qué se puede diferenciar la crisis económica de México al resto del mundo? Sí, gracias, Nadia. Y sí, efectivamente, desafortunadamente el caso de México es especialmente sensible porque principalmente esta crisis es una crisis de liquidez, donde el dinero en el mercado va a ser escaso y aunque esto es un fenómeno mundial, en México se agrava la situación por las siguientes razones. La primera razón es porque venimos de un 2019 donde justamente el gobierno tomó ciertas medidas para restringir la liquidez de las empresas en un afán por regularizarlas. Esto significa que para empezar 2019 fue un año ya recesivo en México, donde el PIB tuvo una contracción particular, o sea que fue un tema específico de México ya en 2019, lo que básicamente quiere decir que la gente consumió menos, fue a comprar menos a tiendas, a hacer menos inversiones, y esto significa que las empresas ganaron menos y tenían menos liquidez. Adicionalmente, el gobierno puso principalmente dos medidas muy importantes que significaron para las empresas también dejar mucho dinero sobre la mesa. La primera tuvo que ver con toda esta campaña importante de regularización del outsourcing, donde muchas empresas pagaban a sus empleados con esta metodología, ¿no? Básicamente, esta era una reforma que, más allá de que se esté a favor o en contra, algo que se tenía que hacer, pues en este análisis puntual que estamos hablando de liquidez, lo que significó fue que las empresas básicamente tuvieron que aumentar su gasto en personal entre un 20 y un 30% en el esfuerzo por regularizar los esquemas, lo cual significa de alguna manera menor liquidez. Y también hubo una medida muy importante en términos fiscales que tiene que ver con los impuestos, una medida que se llama la compensación universal, donde las empresas normalmente que tenían IVA a favor, podían, digamos, matarla contra el ISR, es decir, el gobierno me debe IVA, yo le debo al gobierno impuestos sobre la renta, me mato yo los dos impuestos, me cobro yo mismo y con eso hago que, bueno, pues ya no me volviste IVA, pero pues yo no te pagué ISR. El gobierno elimina este mecanismo de compensación universal y entonces lo que hace es que no, a ver, tú tienes que pagar tu impuesto sobre la renta, pero la devolución del IVA tienes que seguir un proceso burocrático bastante largo, que pues a ver cómo te va y a ver si es que lo puedes obtener. Entonces, básicamente las empresas, gasto más en personal, gasto más en impuestos porque no puedo compensarlos yo mismo, estoy en un año donde además los clientes me compran menos en un tema recesivo y tal vez un elemento adicional de las comercializadoras es también se puso un tema de tarifas mínimas donde había que pagar ciertos precios por adelantado en impuestos al gobierno. Por lo tanto, México entra al tema de COVID con un universo empresarial mucho más endeble que ya venía con un impacto fuerte en liquidez. Este es en la materia muy particular de las empresas. Otro tema también importante a mencionar de la particularidad de México es lo que se denomina conceptualmente como espacio fiscal, que este es un tema ya del lado del gobierno. Ahorita estamos hablando que las pymes por su lado llegaron débiles en liquidez por estos factores y el gobierno por otro lado también normalmente tiene la posibilidad de inyectar dinero a la economía y esto es lo que se conoce como estímulos y es básicamente lo que ha estado criticando el mundo empresarial. Y el tema aquí es que el gobierno mexicano lo que está argumentando es que justamente no tiene la intención de pedir deuda adicional para México para inyectar este dinero a la economía mexicana.
Y la razón es sencilla. Digamos que López Obrador, cuando entra al gobierno, recibe un país en niveles de endeudamiento históricamente altos. Para poner cifras concretas, la deuda de México con respecto al Producto Interno Bruto, con Vicente Fox era del 18%, con Calderón se va al 21%, y con Peña Nieto se dispara al 55%. Es decir, la deuda del país más que se duplicó con el gobierno priista, en un escenario donde además la economía no creció, de hecho creció siempre por debajo de la inflación, y toda esta deuda que el país se elevó exponencialmente, básicamente se tiró en gasto corriente. Y bueno, y hablando entonces, por lo tanto, como la deuda mexicana había crecido, se había duplicado y se había ido en gasto corriente, básicamente fue una propuesta del gobierno de Morena que implicaba no endeudar más al país, que en escenarios ordinarios normales esto es bien visto en los mercados porque significa que el gobierno no va a imprimir dinero, no va a endeudarse innecesariamente y no va a empujar al país a una inflación, digamos, continua y acelerada. Sin embargo, en tiempos como este, la gente lo que está criticando es, bueno, pues sí, la deuda del país está alta, pero quizá debiera endeudarse más el gobierno, aumentar más la deuda con respecto al Producto Interno Bruto para poder inyectar liquidez en los mercados, algo a lo que hasta ahora se ha negado el gobierno mexicano rotundamente, y esto también hace que no haya liquidez en los mercados. Y los pocos programas que se han anunciado del Banco de México, que básicamente hace que haya más instrumentos de efectivo para los bancos, es algo que normalmente se queda muy concentrado en la parte más alta de la pirámide. Es decir, los bancos tienen más liquidez, pero eso no necesariamente significa que la liquidez vaya a bajar a las pymes. Entonces, en resumen, México es particular, primero en el sentido de que venimos de un año recesivo, donde las pymes fueron obligadas no nada más a ganar menos dinero, sino a poner más dinero sobre la mesa para regularizar su parte laboral y para regularizar su parte de impuestos que fue entorpecida de alguna manera. Y también es un escenario particular en materia de liquidez, porque otros países en América Latina dieron, como estaban menos endeudados, dieron, digamos que, inyecciones muy importantes de dinero a los mercados, cosa que el gobierno mexicano no lo hizo, argumentando que no tiene este espacio fiscal, dado que el país ya está muy endeudado y no quiere endeudarse más. Por lo tanto, los programas que tenemos solamente se van a quedar de una manera muy elitista en un país compuesto por un 99% de pequeñas y medianas empresas que van a tener que sobrevivir por sus propios medios. Y este es el tema. En México, realmente todas las unidades económicas, la gran mayoría, pues son empresas de menos de 10 empleados o empleados como tal o autoempleos, lo que se denomina freelance. Por lo tanto, son empresas que no tienen normalmente reservas de liquidez, que no tienen tampoco tesorerías holgadas y que justamente como son pequeñas, no tienen esta cautela de tener una tesorería sobrada, ¿no? Entonces, también esa es otra particularidad del mercado mexicano, que su universo empresarial está muy pulverizado, digamos, pues en empresas muy pequeñas, ¿no? Así que realmente ese es el tema del que está consciente, me parece, el gobierno y la población, y por eso es que ha habido tanta discusión y tanta controversia en el tema de volver lo antes posible a la vida normal o no, también tomando en cuenta además que México tiene una mayoría de la población económicamente activa en la informalidad, donde los informales pues no tienen nadie que les pague pensión, no tienen un patrón que los apoye, es decir, no tienen absolutamente ninguna protección y viven al día de lo que surge de la calle. Por lo tanto, conceptualmente el tema fiscal, el tema laboral, el tema del espacio fiscal gubernamental, el tema del espacio empresarial de alguna manera pulverizado y el tema de la informalidad hacen que México tenga efectos especialmente adversos ante la crisis, donde de hecho se prevé que México caiga digamos, en un nivel más brusco que América Latina, más allá del 7% inclusive, y se prevé que en 2021 su rebote también sea en una menor escala, es decir, si América Latina en 2021 va a crecer entre 4 y 5 y 6%, México se calcula que crecería un 3.5%, ¿no? Es decir, va a caer más fuerte y va a rebotar menos rápido. Por lo tanto, sí, hay una situación de liquidez especialmente delicada para nuestro país. Delicada y nociva para muchos años, Enrique. Hablemos entonces a lo mejor de consejos. Sé que la totalidad de la población mexicana está sumamente afectada por esta crisis económica, pero si le queremos hablar específicamente a los empresarios, ¿qué consejos les darías?
Sí, digo, básicamente los consejos pudieran quizá resultar algunos contraintuitivos, pero de alguna manera es lo que sucede en las crisis. Digo, el primero es entender que este tipo de escenarios lleva a la consolidación de los mercados. Y la consolidación básicamente significa que el mismo espacio se reduce para menos actores, donde hay menos clientes y menos consumo. Entonces, esto lo que significa es que las empresas van a tener que reducir su portafolio de productos para vender solamente los más rentables y también van a tener que reducir su cartera de clientes, pues a los clientes de alguna manera más seguros. Entonces, por eso digo que pudiera resultar contraintuitivo, porque es un tema donde, oye, pues tal vez vas a vender a menos gente y vas a también vender, digamos, menos productos. Sin embargo, esto debe ser así, porque lo que va a cambiar es que en este universo, sin embargo, no todo el mundo le va a poder vender a esos clientes, sino que la gente que se quede también va a tener que tener mayor liquidez. Entonces, un consejo puntual también es cuiden como oro la liquidez. Es decir, el día de mañana la persona más competitiva no va a ser la que tenga mayor calidad de sus productos o servicios, sino la que tenga más dinero para poder hacer frente a las nuevas reglas del juego del mercado. Por ejemplo, si tú antes le vendías a Walmart sillas, pues tenías la tranquilidad de que Walmart te pagaba a 60 días, que te hacían resurtidos automáticos y te hacían compras en firme. Lo que va a ocurrir ahora en el nuevo mercado es, pues tal vez Walmart te va a pagar en lugar de 60 a 120 días. Digo, una vez más son ejemplos hipotéticos, ¿no? Pero te van a alargar el plazo de pago y a lo mejor si te compraban en firme, ahora te van a comprar a consigna, lo cual significa que tú tienes que tener el inventario, la cadena no te lo va a comprar y lo va a retener, sino tú lo tienes que comprar y eso significa que tienes que tener mayor inversión en stock, más liquidez para aguantar mayores plazos de pago, de alguna manera, y también vas a tener que tener mayor inversión en tener más volúmenes para los clientes existentes, donde le vendes a menos, pero les vendes más. Todo esto se traduce en tener más dinero. Entonces, ¿cómo le va a hacer para tener más dinero en un entorno donde los márgenes se reducen? Además, pues en una guerra de precios donde todo el mundo quiere volver a la normalidad lo antes posible y pues van a tratar de vender lo que sea. Entonces, en este sentido, básicamente los consejos puntuales son, el primero, pues cuida tu liquidez y increméntala a través de cuidar tus créditos, es decir, no hay dinero patrimonial que alcance para esta suma escalonada de inversiones. Entonces, hay que cuidar tus alianzas estratégicas con tus OFOMES, tus bancos, tus fondeadores, donde tienes que mantener impecable tu buro de crédito, no pensando en esta crisis, sino en la recuperación, porque el que no tenga un aliado financiero capaz de, digamos, de sumarlo en todo este tipo de inversiones que se necesitan hacer, pues se lo va a comer la competencia que sí tenga más dinero, aunque tu producto sea de mejor calidad. La otra es hay que buscar fusionarse, hay que buscar competidores similares donde pues si se fusionan, pues tienes el doble de capacidad de venta, el doble de capacidad de inversión, la mitad de gastos administrativos y la mitad de gastos operativos y de bodegas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es otra manera de incrementar liquidez también de manera indirecta, ¿no? Y la otra es justamente diferenciarte por algo que se llama valor intangible. Es decir, igual en el ejemplo de las mesas, a lo mejor si tú vendes mesas igual que los otros y empezó una guerra de precios, pues tú quizá tendrás que añadir a tus mesas un storytelling donde tu madera sea reciclada, quizá de, no sé, de algunas zonas donde los árboles no se talen y parte de las ganancias la donas a comunidades amazónicas para protección del medio ambiente. Es decir, la gente va a querer y se va a exigir un valor agregado que tú tienes que dar además de manera gratuita. Los clientes en esta guerra de precios van a decir, pues, ¿por qué me tendría yo que quedar entonces contigo? Y la respuesta tiene que ser porque yo tengo un compromiso, tengo un posicionamiento específico en cierto tipo de cosas y entonces la empresa como tal se posiciona más allá de eso, ¿no? Otro ejemplo para más claridad, quizá pongamos el ejemplo de Starbucks, donde justamente si Starbucks entrara a un tema de guerra de precios del café, seguramente perdería. Sin embargo, si Starbucks persiste en el tema de ofrecer este espacio agradable y de valor agregado y de sillones y de que sus popotes son reciclados y las servilletas son de un material también reciclable y tiene compromiso con las comunidades locales, etcétera, este es el valor intangible que hoy en día se va a universalizar a las distintas industrias, ¿no? Entonces, básicamente la consolidación sí puede traer oportunidades para ciertos empresarios, pero pues tienes que tener la liquidez suficiente, tienes que optimizar tu portafolio de productos, optimizar el tema de tus clientes, pensar en estrategias distintas de liquidez
y pensar en tu valor económico intangible. Esas son, digamos que los consejos de alto valor agregado, ¿no? Los demás finalmente son los intuitivos que quizá todo el mundo sabe, el tratar de pasar a gastos flexibles en lugar de fijos, donde si tienes empleados que te proveen ciertos servicios, trates de outsourcearlos de manera temporal, donde trates de optimizar los espacios físicos con el home office y bueno, todo este tipo de cosas que básicamente sabemos que todos estamos entendiendo poco a poco, ¿no? Y uno muy importante también es que el empresario tiene que empezar a regalar contenido, a regalar cosas. Hoy se espera que el empresario, pues, oye, a ver, ¿qué más me vas a dar? Y en esta vorágine donde ya la conferencia magistral, el webinar ya no es algo de otro mundo, sino se espera que lo hagas. Tus clientes esperan que les des algo más de contenido, que te diferencies y que te posiciones. Y no estoy hablando de los colorcitos de logotipo y visión y valores. Hoy se espera que las empresas tengan un lenguaje y un mensaje concreto. Es decir, ¿qué estás haciendo tú ante la crisis? ¿Cómo le estás pagando a tus empleados? ¿Qué posición estás tomando ante ellos? ¿Qué posición estás tomando con proveedores? ¿Qué posición estás tomando en tu responsabilidad personal y como empresa ante el país? Es decir, hoy en día se va a esperar que las empresas tengan un auténtico mensaje que dar que va más allá de la mercadotecnia, ¿no? Y uno puntualmente, quizá también, un último que lo creo firmemente, es el tema de la creación de microcomunidades. Vamos a saturarnos todo el mundo de redes sociales. Yo creo que vamos a volver a un tema de recomendaciones de boca a boca, nada más que de manera virtual y escalable. Ahora, en lugar de decirle, a lo mejor antes te ibas a meter a Google, oigan, recomiéndenme un abogado, y hoy vas a preguntar a tu chat de gente de confianza, oigan, ¿quién conoce un abogado de confianza? Y si tú como empresa eres capaz de generar ese engagement entre tus clientes para que ahí se den también negocios, pues tus clientes van a pensar 2 veces antes de dejarte de comprar, porque ya no nada más es tu producto, sino es tu mensaje, tu posicionamiento, tu valor intangible, el contenido que le regalas y la comunidad a la que pertenece. Claro, están surgiendo nuevas formas de trabajar, de crear, de producir y sobre todo de ofrecer. Quisiera, Enrique, preguntarte algo un poquito más metafísico. Hubieron países que después de la Segunda Guerra Mundial vivieron una recuperación impresionante, está registrado en la historia. ¿Cabría la posibilidad de vivir lo mismo en esta ocasión? Es decir, ¿podría compararse esta crisis económica con la crisis que hay después de una guerra? Sí se espera una recuperación y siempre justamente después de un tema como estos de crisis mundiales, sí suele haber un tema exponencial en el tema de recuperación. Sin embargo, hay una diferencia fundamental y tiene que ver con el tipo de empleo. Después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente se necesitaba mucha infraestructura y mucha mano de obra humana para reconstruir los países. Entonces hubo grandes apoyos financieros, pero también un pleno empleo que siguió a esto, donde había necesidad de trabajo para construir, para hacer nuevas vías de comunicación, para realmente empezar un nuevo esquema global. Hoy en día esto no va a suceder, de hecho va a suceder el efecto contrario, porque cuando volvamos, aunque la parte financiera quizás sí se sostenga y empiecen a haber apoyos, la parte laboral pues va en el sentido contrario de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Acá, lejos de requerirse más empleos y mano de obra urgente, se van a requerir menos, porque hoy en día estamos en una economía digital donde de por sí ya se estaba automatizando todo el tema laboral y esto lo va a acelerar, porque si tú estabas, pues no sé, migrando a ventas online, todavía en oficina física, el COVID te orilló a trabajar desde tu casa, entonces ya viste que no necesitabas tanta gente, que no necesitabas oficinas y ya te obligaste a acelerar tu proceso de irte online, entonces vas a tener menos empleados y vas a tener mayor proceso de automatización. Y si esto lo llevas a una escala mundial, pues yo creo que el resultado de esto es que va a haber menos empleados, más freelancers, más outsourcings internacionales, pero esto, aunque a las empresas les juega en lo positivo, porque básicamente van a ser más rentables en el futuro las que logren sobrevivir, al mundo en general le pega, porque la gente no va a encontrar trabajo tan fácil, los salarios se van a devaluar, se va a perder poder adquisitivo en lo general, y esto va a hacer que a la gente, pues, tener menos salario y menos capacidad de compra, pues no va a consumir de la misma manera, y por lo tanto la recuperación, pues, va a ser mucho más lenta y no tan vigorosa como ha sucedido en otras épocas históricas, ¿no? Pues bueno, Enrique, es justamente eso, ante un panorama tan oscuro, lleno de incertidumbre, hablemos un poco de un pronóstico de tiempo. ¿Para cuándo se calcula que México pueda empezar a vivir una recuperación económica?
Claro, pues bueno, justamente creo que este ha sido el tema central en la falla de nuestro gobierno, donde ha habido una falta de claridad absoluta en el tema de agenda y en el tema de mensaje de cuál es la estrategia de México y por lo tanto, pues justamente ese es el tema que ha impedido a la gente hacer estrategias de recuperación concretas, entre que si vamos a volver rápido o no, que si ya se liberó un comunicado, que si era un draft que circuló y no debía haber circulado, y al final esto redunda en una falta de claridad e incertidumbre que termina impactando en los mercados, ¿no? Pero bueno, tomando en cuenta este escenario, pareciera que vamos a regresar escalonadamente, inclusive ya desde el mes de mayo en ciertos sectores como la construcción de manera paulatina, donde inclusive desde el 18 de mayo, tan temprano como eso, parecería que tanto México como el mundo escalonadamente tendríamos que aspirar a ir regularizándonos a partir del mes de julio, agosto, ¿no? Donde quizá lo de más impacto que va a tardar más en regresar es todo el tema que tiene que ver con masividades públicas, ¿no? Bares, conciertos, deportes, etcétera. Pero bueno, digamos que la gran mayoría de las empresas tendría que estar volviendo poco a poco. Sin embargo, fuera de que en términos legales se vuelva poco a poco, los hábitos de la gente también van a haber cambiado. No es que la gente se va a ir a aventar otra vez a salir como lo hacía o a consumir como lo hacía o ir a restaurantes como lo hacía. O sea, también creo que este va a ser un proceso psicológico donde lejos de que la parte legal poco a poco nos va permitiendo volver, la parte psicológica y los hábitos individuales, familiares y comunitarios también tardará en volver y no sabemos si lo harán de la misma manera, ¿no? Por lo tanto, efectivamente creo que las empresas deben pensar no solamente en negociar, pasar estos meses, sino pensar en una recuperación que puede ser de bastante largo plazo. Repito una vez más, con lo que empezamos, en un país además que específicamente va a sufrir de liquidez. No va a haber tanto dinero en el mercado y por lo mismo la recuperación va a ser un poco más lenta. Quizá el único factor positivo a nivel macro es que las tasas en México finalmente están bajando, lo cual va a hacer que pedir crédito sea más barato, va a hacer que comprar casas, coches también sea más barato, que las tarjetas sean más baratas, y eso en teoría tendría que estar abonando a que pues, la gente tenga mayores incentivos al consumo. Sin embargo, bueno, pues justamente creo que brilla por su ausencia el tema de la claridad de la estrategia nacional, pero pareciera que a México no le fue tan mal después de todo, no fue tan exponencial el crecimiento de sus contagios. La iniciativa privada hizo su parte y tomó también de manera temprana al toro por los cuernos y pareciera que México, por muchas cosas, el clima, la experiencia de H1N1, quizá el tema de que no hay transporte colectivo como Nueva York que conecte a toda la ciudad, aquí nada más está en partes, o sea, algunas cosas pareciera que nos jugaron a favor y eso va a hacer que la vuelta sea más suave que en otros países y que México resulte pues bendecido en este sentido, ¿no? Esperemos que así sea. Enrique, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu análisis tan completo. En verdad, gracias por compartir con nosotros tu conocimiento y espero que la próxima entrevista que te haga en un futuro ya estemos hablando de una recuperación y de una mejor economía que nos empate a todos. Esperemos que así sea, hay que reinventarse, hay que adaptarse rápido, hay que abrir la mente para tener aliados financieros, socios, etcétera. Y bueno, creo que el que se adapte primero, como lo que decía Darwin, pues va a ser el que tenga más posibilidades de sobrevivir. No es el más fuerte, es el que tenga mejor capacidad de adaptación ante las nuevas circunstancias económicas. Exactamente. Gracias, Enrique. Gracias por tu tiempo. Hasta la próxima. Muchas gracias, Nadia. Hasta luego.